El abogado Paulo Díez Gargari. Paulo Díez Gargari, pues, pues es una historia que cada vez pues aparecen personajes y más personajes. Ya lo había denunciado en su momento el abogado Paulo Díez Gargari, pero pues tiene una demanda más. Ahora es Julio Scherer Ibarra, el hijo de Julio Scherer García, el que fue consejero del presidente Andrés Manuel López Obrador por algunos pocos años. Pues bueno, hay una embestida nuevamente contra el abogado Paulo Díez Gargari y aquí está con nosotros Paulo Díez, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todo el auditorio. Pues finalmente, Paulo Díez Gargari, pues prácticamente todas las denuncias que has estado haciendo, pues tienen que ver con corrupción. Sí, es muy lamentable esto, Ernesto, y justamente este nuevo asunto que da lugar pues a esta reacción me parece a mí completamente equivocada de Julio Scherer, de en lugar de aclarar públicamente, pues anunciar que ha presentado una demanda de daño moral en mi contra, porque pues efectivamente, Ernesto, yo empecé con este tema pues del circuito exterior mexiquense, el viaducto bicentenario, estas autopistas pues digamos, esta última ilegalmente explotada por Aleática sin una concesión del gobierno federal, en la que Julio Scherer Ibarra pues tuvo una participación muy relevante. Y tiempo después, bueno, pues detectamos esta otra operación que hay, pues digamos, fue denunciada en algún momento una parte de la operación de libramiento de Nogales en Sonora. Públicamente, de allí nosotros tomamos esto, empezamos a investigar y vemos que lo que hay es una pues trama corrupta que replica el modus operandi de lo que hicieron en el viaducto Bicentenario, Ernesto, y que están los mismos actores principales y de reparto, ¿no? Está allí Julio Scherer, está Alfredo del Mazo, está Jorge Nuño Lara, que es un actor pues de los más relevantes, porque aunque es operador de otros que están arriba de él pues en la estructura, pues él es el que como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tenía la última palabra en todo esto. Y entonces, pues yo denuncio esto, como siempre lo hago, Ernesto, pues con muchos documentos de soporte, con evidencia suficiente, y pongo a la vista de todos, pero no solo de todos, sino que también denuncio ante las autoridades, pues que la cesión de esa concesión en favor de esta empresa Nogamex, que es una empresa de reciente creación, con fuertes vínculos con Alfredo del Mazo y con Julio Scherer, pues es una cosa absolutamente ilegal, tan, digamos, una cosa muy simple, pues, en la que no hay que perder mucho tiempo. La ley dice que las concesiones solo pueden cederse si, entre otras cosas, el concesionario está en cumplimiento de todas sus obligaciones. En este caso, claramente el concesionario anterior, que era un particular, no era el gobierno del Estado de Sonora, sino un particular al que el gobierno del Estado de Sonora le había cedido esa concesión en el 2006, pues estaba en incumplimiento pues evidente, no solo a la vista de todos los que circulan por ahí, sino que había pues dictámenes elaborados por la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y por si algo faltara, pues hace algunos días el propio gobernador Durazo, en una entrevista cuando le pidieron que El diera algún tipo de gobernador de Sonora. explicación, el gobernador de Sonora pues confirmó lo mismo, ¿no? Pero él tratando de decir que por eso lo había hecho, cuando eso es precisamente lo que prohibía la cesión de la concesión, decía que se habían tenido muchos problemas porque el libramiento estaba en un estado deplorable, pues en efecto, eso habría impedido que se cediera la concesión y luego no solo se cedió, sino que se amplió el plazo. Bueno, efectivamente, pues Julio Scherer se siente agredido, cosa que no es más que la descripción de una realidad documentada, una denuncia pública de corrupción que además, como bien dices, Ernesto, va acompañada de una denuncia de hechos ante las autoridades competentes. No me limito, pues, a señalar públicamente la irregularidad, sino que la denuncio. Yo espero que esa carpeta de investigación se integre muy pronto porque es una cosa muy sencilla y que se judicialice. Pero como te decía, pues la respuesta de Julio es completamente equivocada, Ernesto. Hace algún par de años, cuando también surgió este tema de Julio, de distintas irregularidades, él dijo que era hora de hablar. Y la verdad es que seguimos esperando que hable, Ernesto, porque no ha dicho nada. Se ha limitado a decir, digamos, como esta
generación de políticos mexicanos que niegan todo categóricamente, pero sin evidencia ni argumentos, ¿no? Yo digo, a estos políticos hay que decirles, señores, olvídense de la categoría, denos argumentos y denos evidencia y entonces, pues podemos aclarar. Pero fíjate, Ernesto, esta reacción pues tiene que ver, como yo lo dije, con una intención de amedrentar y de silenciar pues a quienes denuncian públicamente su corrupción y a quienes denuncian ante las autoridades competentes. Digamos, es un ataque muy claro, no solo pues ante de la libertad de expresión, que como yo he dicho muchas veces, lo verdaderamente importante de la libertad de expresión no es, y más en este tipo de asuntos, cuando se utiliza como medio para denunciar públicamente la corrupción, pues no es nada más la expresión de ideas propias, sino el diálogo que generan, Ernesto. Allí está la riqueza, pues, de la libertad de expresión. Y uno lo que esperaría de alguien como este señor, pues es que en lugar de andar negando categóricamente y exhibiendo este tuit con unos documentos que dice que son documentos probatorios, que no prueban nada, Ernesto, su documento probatorio, ese es el convenio de la vergüenza, que es absolutamente ilegal, que es algo que no produce efectos, que no tiene la firma autógrafa del secretario de Comunicaciones, que fue firmado incluso por un individuo que no tenía el cargo con el que se ostentó. En fin, es una cosa que no tiene pies ni cabeza. Y en lugar de eso, en lugar de abrir un debate público y tratar de explicar públicamente, pero con razones y argumentos, este señor decide demandarme por daño moral. Yo, como digo, pues este tipo de juicios, Ernesto, no son auténticos medios para buscar justicia, sino que son pues litigios estratégicos contra la participación pública, así se conocen en los Estados Unidos de América, y que tienen por objeto efectivamente desincentivar a quien denuncia públicamente. ¿Y por qué y por qué desincentivan esto? Bueno, pues primero porque le obligan a la persona, en este caso a mí, que denuncia públicamente, a invertir tiempo y dinero en la atención del asunto. Ellos saben que no van a tener una resolución favorable de fondo al final del día, pero saben que pueden estar ahí 4, 5, 6, 10 años litigando y eso pues genera en la contraparte un desgaste emocional, un desgaste económico, preocupación en la familia y lo que sea. Yo, como he dicho, a mí esto pues no me va a amedrentar, sí me genera molestia, por supuesto, sí me genera pues una afectación incluso económica, porque yo el tiempo que tendría que dedicarle a atender a mis clientes lo tengo que dedicar a atender este tipo de asuntos, pero bueno, lo voy a exhibir públicamente y que no le quede duda a Julio. En cuanto yo reciba esa demanda, Ernesto, la voy a hacer pública íntegramente para que la gente sepa qué es lo que me están reclamando. Y además mi defensa la voy a hacer completamente pública y transparente para que más allá de lo que pueda decidir uno o algunos jueces, tristemente sabemos el poder que tiene Julio Scherer en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pues que la gente sepa de qué se trata esto, ¿no? A ver con qué cosa viene a decirme, pues como he dicho yo, si este señor piensa. Basta con que este señor exhiba una concesión del gobierno federal otorgada a Leática para que le permita explotar el viaducto bicentenario. Y yo lo he dicho muchas veces, en ese momento públicamente yo salgo a reconocer pues que es incorrecto lo que he dicho y a pedir una disculpa y me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Pero a falta de eso, a falta de una concesión federal, pues no puede Julio más que decir, digamos, tratar de ir por este camino que además es absurdo, Ernesto, porque lo que han dicho estos señores, y seguramente es lo que dirá ahora Julio acá, es que él no está obligado a probar el daño, sino que yo soy el obligado a probar que no causé daño, que él no está obligado a probar la falsedad de lo que digo, sino que yo soy el obligado a probar la verdad de lo que digo, que es algo totalmente contrario pues a nuestra ley, a los tratados internacionales y a la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia de nuestros tribunales y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso, que han dicho, Ernesto, con muchísima claridad que cuando se trate de libertad de expresión relacionada con asuntos de interés público, me parece claramente que las carreteras federales concesionadas en este país son un asunto público, no hay duda de eso, que esté referido además a un particular con proyección pública, como es el caso de Aleática, o a un servidor público, y esto es muy importante, yo no me refiero a las conductas particulares, privadas del señor Scherer, que no me importan, me refiero a su conducta
como servidor público y a los beneficios que sigue gozando por haber tenido esa posición de poder. Es decir, simplemente por cuestiones derivadas del puesto que ocupó como consejero jurídico del Ejecutivo Federal, que en esos casos, así lo dice la ley, lo dicen los tratados, lo dice la jurisprudencia, pues es quien alega que se le causó un daño, quien debe probar el daño en primer lugar, y segundo, debe probar que la información que la información es falsa, cosa que no puede hacer pues ni Julio ni Aleática. Ahí han estado tratando de manejar esto en los tribunales, pero pues la cosa es muy sencilla. Primero tienen que probar que lo que he dicho es falso. Y yo lo que he dicho sobre estos señores son puras verdades evidentes, Ernesto. Entonces, tendrían que probar que es falso. Segundo, tendrían que probar que la información fue difundida. Él tendría que probar que la información fue difundida a sabiendas de su falsedad. Y tercero, tendría que acreditar que además fue difundida con la sola intención de causar un daño. Nada de eso se cumple aquí, pero eso no le importa al señor Scherer. Lo que él quiere es confundir a la opinión pública, no tener que dar explicaciones y ir por este camino en donde él se siente más cómodo. Pero bueno, pues yo voy a seguir ahí dando la pelea, Ernesto. Creo que no podemos dejar pasar estas cosas. Lo que está ocurriendo en Nogales, en Sonora, es una cosa de horror. Es una réplica, como te digo, de lo que ocurrió en el viaducto Bicentenario. Y si nosotros como ciudadanos no ponemos un alto o damos por lo menos una batalla digna, que es lo que yo espero hacer, pues estos señores van a acabar apoderándose del país, ¿no? En un esquema en el que además pues le generan mucho daño al país, ¿no? Es contrario a la competencia, nos afecta pues a todos. Y esto no es más que el inicio de lo que vamos a ver, Ernesto. Es decir, esta demanda de daño moral no es más que el inicio de una serie de acciones concertadas por Julio Scherer con toda su red de corrupción y extorsión, que incluye servidores públicos, ex servidores públicos y estas empresas que he mencionado, porque van a venir con una andanada, con una agresión y un acoso judicial, pues todavía mayor de lo que estamos viendo. Es decir, estos señores no se van a detener aquí. Me parece que Julio sabe que su show está ahora sí a punto de terminar. Y entonces, pues esta reacción que a mí me parece que es una reacción, como decía en uno de mis tweets, generada desde lo más profundo de esa desesperación o de esa modalidad de la desesperación que se parece mucho al miedo, pues que es atacar sin ton ni son para confundir. Me parece que la cosa sería muy sencilla y de aquí, bueno, pues le dejo el reto a Julio Scherer una vez más a debatir públicamente, que él diga pues cuáles son las mentiras que yo he dicho, que me permita a mí exponer delante de él y frente al público, pues cuáles son los actos ilícitos en los que él ha participado y cómo se ha beneficiado, y aclaramos las cosas y vemos quién tiene documentos y quién no, más allá de decir que categóricamente niega uno una cosa, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos. Si quieres, para terminar y ya no agobiarte mucho y a lo mejor abrirle espacio un poco a preguntas, Ernesto, yo te quisiera comentar aquí con el auditorio de algunos avances que se han tenido en el tema del libramiento de Nogales. Y esto no lo va a creer el auditorio, yo no lo podía creer tampoco, pero identificamos, hay información pública que hablan de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, al mando en ese entonces de Jorge Nuño Lara, presentó una denuncia en Sonora, una denuncia relacionada con el libramiento de Nogales. Y bueno, pues cuando empezamos a investigar, es como de risa, resulta que esa es una denuncia que presentó Nogamex contra el anterior concesionario que se negaba a entregar las casetas de cobro después de que había cedido la concesión y que la Secretaría había aprobado esa concesión por pleitos ahí o por cuestiones no resueltas entre ellos. Y entonces la concesionaria, Nogamex, esta empresa vinculada con Scherer y con Del Mazo, denunció penalmente al concesionario anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en enero del 2004 presentó la querella correspondiente en esa misma carpeta de investigación. Lo que no se puede creer, y ahora te lo digo, es que el delito por el que denunciaron es exactamente el mismo delito por el que yo denuncié a Aleática en el viaducto Bicentenario, es decir, la explotación de un bien de la nación sin concesión del gobierno federal. Digamos, parecería simpático pues el tema, pero es una cosa de horror porque recordará el auditorio
que en aquella carpeta de investigación y en aquella audiencia inicial, tanto yo personalmente como la Fiscalía General de la República le solicitaron al señor Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que fuera primero que compareciera en la carpeta de investigación para enterarse de lo que estaba allí ocurriendo y a formular la querella correspondiente, cosa que siempre se negó a hacer Jorge Nuño Lara, porque lo que estaba haciendo era encubrir un delito para favorecer a Leática. Bueno, pero acá cuando se trataba de favorecer a su amigo, a su gran amigo, Julio, y al otro socio o a la otra persona vinculada con esa sociedad, que es Alfredo del Mazo, entonces sí fue inmediatamente a denunciar al anterior concesionario, lo que hizo que efectivamente pues, el otro concesionario entregara inmediatamente las casetas. Es un tema muy delicado, Ernesto, es un tema que genera un quebranto muy grande al gobierno federal y sobre todo, pues es un engaño. También el gobernador Durazo salió a decir que no era muy relevante si tenía, que él no sabía si tenía relación o no con Julio Scherer. Lo que parece extraño, pues es que el propio gobernador Durazo es quien instruía que las reuniones para la sesión de la concesión tenían que llevarse a cabo en las oficinas de una persona de toda su confianza, que era precisamente el señor Scherer, en sus oficinas de Antonio de Mendoza y de Explanada. Y luego nos dijo que lo importante no era si tenía relación o no con Scherer, sino que hubiera transparencia. Pues aquí efectivamente lo único que no hubo fue transparencia, Ernesto. No puede haber transparencia cuando se le adjudica a alguien que no tiene la menor idea del sector carretero, que no tiene ninguna experiencia. Es como si el día de mañana, pues a ti y a mí nos dan una concesión de esta, pues van a decir, oye, ¿y estos dos señores qué saben de concesiones carreteras? Van a decir, a lo mejor el abogado algo sabe de derecho administrativo relacionado con las concesiones, pero de operación propiamente, pues nada. Y eso es lo que ocurre. Y efectivamente la transparencia se habría logrado, Ernesto, si este señor hubiera concursado, si se hubiera concursado la participación de esta empresa para quedarse con la concesión, cosa que no se hizo. No se consultó a ninguno de los participantes habituales, conocidos en el sector, sino que se le dio directamente en un mecanismo completamente oscuro, opaco, a esta sociedad. Y mientras el propio gobernador Durazo y Jorge Nuño hacían declaraciones públicas que lo único que hacía era encubrir lo que estaba ocurriendo y confundir a la opinión pública. Yo reitero, pues, y lo vuelvo aquí a decir ante un auditorio que sé que es muy empático con esto y de veras a los que yo les agradezco enormemente a ti y a tu auditorio, pues que escuchen esto, que lo escuchen con atención y que sean empáticos. Pero lo que he prometido, Ernesto, que creo que lo he cumplido hasta ahora y lo voy a hacer hasta el final, es dar la batalla dignamente. No puedo asegurar un resultado porque eso pues no depende de mí, pero creo que por el bien del país, pues un resultado favorable pues sería efectivamente favorable para todos los mexicanos, para todos los que vivimos en este país y que no estamos dispuestos pues a abandonar la plaza y cederle y regalarle el país a los corruptos, ¿no? Ya, gracias, gracias, Paulo Díez Gargari. Paulo, dos preguntas sobre el tema. Uno, señalas, bueno, lamentablemente el señor Julio Scherer Ibarra es alguien con mucha influencia y mucho poder aquí en la Ciudad de México. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué tipo de poderes le has identificado? Y dos, con respecto del gobernador Alfonso Durazo, él ha intentado comunicarse contigo o tú o tu despacho con él. ¿Cómo ha estado ahí esa situación con el gobernador de Sonora? A ver, a la primera pregunta, Ernesto, si tú recuerdas y el auditorio lo recordará también, desde por ahí, desde octubre del 2021, yo salí públicamente a denunciar, y no solo públicamente, también lo denuncié ante la Fiscalía General de la República, lo que desde mi punto de vista y fundadamente considero que es una red de corrupción y extorsión que había creado Julio Scherer desde su posición de enorme poder en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y que esa red de corrupción y extorsión incluía, Ernesto, a un grupo de abogados, a los que yo me refiero como abogánsters, no por una cuestión, digamos, de un insulto gratuito como quisieran estos señores, sino porque efectivamente su conducta alrededor de todos estos casos de Julio Scherer, pues se ajusta a ese concepto que es bien conocido por los mexicanos. Este grupo de abogados
o abogánsters, digamos, socios de despachos de los que el propio Julio Scherer es socio, él mismo lo puso en su declaración patrimonial, pues se dedicaban, entre otras cosas, yo decía, Julio Scherer, el modus operandi de Julio era crear un problema jurídico muy grande, escogía algunas personas, pues a lo mejor con un, digamos, algunos empresarios con que él detectaba en problemas, generaba o magnificaba un problema legal y cuando lo iban a ver a él, porque todo el mundo sabía que él era el origen del problema, él les decía pues que les podía recomendar a algunos abogados que se encargarían de arreglar el asunto. Y efectivamente, pues estos empresarios, estas personas contrataban a estos señores y bueno, pues ya sabemos, porque está también documentado, pues que algunos de ellos cobraban en algún caso 9 millones de dólares por estudiar el asunto, ¿no? Yo digo, pues estos señores sí son estudiosos de los de a de veras, porque pues uno no cobra 9 millones de dólares por estudiar un asunto. A lo mejor después de estudiarlo y embuchacarse 9 millones de dólares, puedan decir, oye, pues el asunto no es viable, pero yo ya me quedé con 9 millones de dólares. Aquello no son honorarios, pues cualquiera puede entender que detrás de ese supuesto honorario lo que se esconde es una cosa distinta. Bueno, en el caso del Poder Judicial, que no es un digamos, un misterio para nadie, Ernesto, de hecho, pues buena parte de lo que genera esta reacción que nos lleva ahora a la elección judicial tan cuestionada, pues, pero parte de un problema real, el problema de la corrupción gravísima de nuestros poderes judiciales. No solo el de la Ciudad de México, el de los estados, el resto de los estados de la República e incluso el Poder Judicial Federal, aunque yo diría quizá con un poco menos de intensidad, pero el problema es gravísimo. Y todos sabemos pues que que existen jueces a los que esta red de abogánsters al servicio de Julio Scherer controlan, auténticamente controlan, pues no te digo que tengan alguna relación promiscua, un poco criticable, no, controlan. Es decir, son individuos que dictan sentencias conforme se lo ordenan y tenemos ahí algunos casos muy claros y muy identificables, Ernesto. Yo que ya saben, y bueno, pues por eso andan ahí demandándome y demás, que siempre hablo con claridad porque hablo con fundamento, pues te puedo estar, por ejemplo, a un magistrado, al famosísimo magistrado Uber, que todos los asuntos de estos señores, pues van a dar con a la sala de ese magistrado, porque pues todos los ganan ahí, ¿no? A eso me refería. Es un tema muy grave. Yo espero pues que esto se corrija, pero bueno, pues durante muchos años Julio Scherer y sus abogánsters ejercieron un poder enorme en el Poder Judicial, sobre todo de la Ciudad de México, pero no exclusivamente, ¿no? También en el Poder Judicial Federal. Y respecto del gobernador Durazo, pues no, yo no he tenido ninguna conversación con él. Me parece, pues, por la actitud que ha tomado, que es más de defensa que de una cuestión abierta, que tampoco tiene mucho interés en aclarar las cosas públicamente, que además sería, pues, muy positivo. Uno quizá también tendría que reconocer en algún momento, Ernesto, si alguien, aunque sea una persona de confianza, su amigo, Julio, quien sea, lo engañó. Pero si fue así, pues lo que hay es que corregir. No se trata aquí de incendiar el país, Ernesto. Las cosas que tienen que hacer son muy sencillas. Tienen que dejar sin efecto esa sesión, tienen que dejar sin efecto esa ampliación del plazo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debe revocar la concesión al anterior concesionario por sus incumplimientos graves y reiterados. Y entonces, una vez hecho eso, puede otorgarle directamente al gobierno del Estado de Sonora al 100%. No necesita achichincles que se beneficien indebidamente con el 51% como hoy existe. Le puede otorgar esa concesión directamente al gobierno del Estado de Sonora sin licitación pública, porque la ley lo permite, y el gobierno del Estado de Sonora puede efectivamente encargarse de llevar a la carretera, de restablecer el estado físico de eso y de explotarla durante los próximos 30 años con la posibilidad de que se lo extiendan a él otros 30 años. Pero ¿por qué no se hace así? ¿Por qué le tenemos que regalar y trabajar todos los mexicanos, los sonorenses y todos para que un par de individuos
o de personas que no tienen ninguna experiencia, ni capacidad, ni credenciales para operar, para ser concesionarios de una carretera, de la explotación de una autopista federal, se beneficien. Esa autopista, Ernesto, como yo te decía, ya genera dinero, es decir, ya estos señores desde el día uno están recibiendo los recursos que se cobran en esas casetas de cobro. Es decir, lo que hicieron fue regalarles el 51% de una concesión que ya genera dinero y darles 35 años para que se beneficien. Cualquier cosa que tengan que hacer de inversión, Ernesto, pues va a salir de allí mismo. ¿Por qué? Pues porque estos señores pueden ir mañana con cualquier banco a decir, oye, préstame o emitir certificados bursátiles, préstame con la garantía o la fuente de pago de todos estos derechos de cobro que se van a generar durante los próximos 35 años. De modo que sin meter un peso se van a convertir, bueno, son ya formalmente y temporalmente, hasta en tanto se revoca esto, los dueños del 51% de esa concesión. Me Ya, parece que no debe ocurrir así. Y bueno, pues efectivamente, yo lo que esperaría, no espero que me llame a mí el señor Durazo, no lo va a hacer, entre otras cosas, porque pues sería a lo mejor un tema ahí delicado con su amigo Julio Scherer, pero yo lo que sí esperaría, Ernesto, es que en un ejercicio auténticamente democrático y transparente, el gobernador Durazo le explicara a los sonorenses y a los mexicanos qué demonios fue lo que hizo aquí, qué es lo que estuvo mal y cómo lo va a corregir. claro, claro. Pues Paulo Díaz Gargari, como siempre, muchísimas gracias. Pues mucho ánimo, Pablo, y te aviso, a buscar a Julio Scherer Ibarra y vamos a buscar también al gobernador Durazo a ver si quieren platicar con nosotros con respecto de estas denuncias y esta conflictividad que ha implicado que ahora pues te están demandando a ti. Qué barbaridad. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, gracias, Paulo, seguimos a la... Gracias a ti, Ernesto, y un saludo al auditorio.